Entonces yo les traje un planito, el cual vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es el trazado de la red. El trazado de la red, o sea, debemos conectar el acueducto con, con todos los puntos que necesitan agua en la vivienda. Eso es lo primero que debemos hacer. Bueno, entonces vamos a hacer eso primero. Por ahí entró Vergara. Vamos a quitarle entonces Vergara Lorenzo. Dígame, profesor. No, te llamé y no me habías contestado. No, Acabas de entrar. tenía un inconveniente. Sí, Por eso, acabo de no, entrar, no, profesor. ya te quité la falta. Bueno, Listo, profesor. Muchas gracias. y Valery Listo. Cadrasco también ya acaba de entrar. Ya le quito inmediatamente la falta de asistencia. Cadrasco. Bueno, listo. Okay, entonces, vamos a compartir el plano. Yanina Paola. Profe, disculpe que estaba entrando otro link que no era, sino una Por eso, compañera no me salva. Yanina Paola, ¿qué eres tú? García Rodríguez, profe. García Rodríguez. Ok. Yanina Paola. Ok, 0. Listo, bueno. Un momentico que siempre el AutoCAD demora un ratico en abrir. Un momentico y termina de abrir el plano para poder trabajarlo. Bueno, ok. Un momentico.
Ya casi estamos terminando de abrir. Bueno, el trazado que se hace de las tuberías de acueducto o de las tuberías de agua potable dentro de la vivienda eh, es potestad del diseñador. O sea, usted las puede eh, trazar por donde crea conveniente. Yo ni estoy en clase, hermano. Cuénteme. Ok, chao. Bueno, vamos a mostrarle el planito que les traje y sobre el que vamos a trabajar. Ya están viendo en su pantalla el Sí, planito. profesor. Bueno, listo, perfecto. Entonces, es una vivienda muy sencilla, inclusive es una vivienda de interés social. Aquí tenemos la calle, tiene un antejardín, tiene un andén, tiene jardín, esta es la entrada a la casa, está una sala, una alcoba, otra alcoba, el comedor, sala comedor, esto es un sala comedor, la cocina, un baño y la zona de labores, donde está el lavadero y la lavadora. Y pues tiene una estructura donde pues va a haber un tanque de almacenamiento, correcto. Entonces, lógicamente que nosotros debemos averiguar con la empresa prestadora del servicio por dónde pasan las tuberías de acueducto. En este caso, vamos a suponer que pasa por ahí. Generalmente ustedes saben que la tubería de acueducto va a 1 metro retirado del andén, porque la de alcantarillado va por el centro. ¿Ok? Generalmente. Entonces yo tengo que conectar el sistema de acueducto con los puntos que necesitan agua. ¿Cuáles son los puntos que necesitan agua? Bueno, el baño, la cocina y la zona de labor. Y lógicamente tengo que alimentar el tanque, ¿cierto? Entonces, está claro el planteamiento. O sea, yo tengo que conectar desde aquí a todos estos puntos, a la cocina, al baño y a la zona de labores. Y tengo que suministrarle agua al tanque. Correcto. Entonces, usted puede hacerlo por aquí, por acá, entrar por donde usted crea conveniente. Como les digo, eso es potestad del diseñador. Entonces, yo voy a conectar desde este tanque, desde esta tubería, voy a conectar y me meto por aquí. Entonces, digamos que sigo así, me meto aquí
y me meto acá. Entonces, listo. Esta tubería la llevo hasta aquí. Y esto es simplemente el trazado, ¿ok? Y debo conectar aquí el tanque. El tanque, lógicamente, hay que subir el agua hasta el tanque, ¿no? O sea, esto es un plano en planta. Entonces, digamos que esta red es la red principal que alimenta tanque, que tengo que alimentar el lavaplato. Aquí tengo que alimentar el baño. Y aquí tengo que alimentar esta zona que es lavadero. Entonces ya hice a grosso modo mi trazado. Una tubería principal desde la tubería existente del acueducto. Esta es la tubería existente del acueducto. Conecto y alimento inicialmente aquí al lavaplato de la cocina. Después esta tubería sigue por aquí y alimento aquí a todos estos aparatos, al lavamanos, al sanitario y a la ducha. Más adelante alimento a la lavadora y al lavadero, y aquí alimento al tanque. Entonces ya tengo, digamos que los puntos a grosso modo conectados. Hay unas convenciones que permiten definir otros accesorios. Entonces, vamos a ir primero con las válvulas. Bueno, primero usted aquí a la entrada de la tubería que viene de la calle. Usted tiene que dibujar, tiene que conectarle un medidor. Entonces, digamos que y el medidor siempre está en el andén. Entonces, eso es lo primero que tienen que poner en su red, el medidor, o sea, para que mida el agua que entra a la vivienda. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí o tienen alguna duda? Todavía no hemos terminado de trazar, apenas estamos, digamos que trazamos unas líneas gruesas para alimentar cada uno de los sitios, pero aquí usted necesita cómo lo va a alimentar, aquí también, y a cada uno de los aparatos. Bueno, una de las normas importantes dentro en un sistema de suministro de agua potable en una vivienda es que todas las áreas deben tener una válvula de cierre para aislar el sector. En caso de que se presente un daño, por ejemplo, aquí, usted debe tener una válvula aquí para que cierre y todo lo demás siga funcionando. O sea, cada área necesita una válvula de cierre para el aislamiento. En caso de que usted necesite que se presente, por ejemplo, una fuga aquí en la cocina, entonces usted en una válvula que conecta antes del sitio donde suministra agua la tubería, tiene que conectar una válvula. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, hasta ahora sí, lo único que he hecho es, con unas líneas gruesas, voy a alimentar cada uno de las áreas que se necesitan alimentar. ¿Está claro eso hasta ahí o tienen alguna duda? Todo claro, profesor. Está claro. Bueno, Está claro, profe. listo. Entonces, ahora, un momentico.
Vamos entonces a colocar válvulas a cada una de las áreas, ¿ok? Entonces, seguimos la misma ruta entonces, a la primera zona donde entra es aquí. Yo tengo que colocar una válvula aquí. La segunda zona que entra es aquí. Yo tengo que colocar una válvula aquí para que me controle todo el baño. Y aquí para que me controle este lavaplato. Igualmente debo colocar otra válvula aquí para que me controle toda la zona de labores. Y adicionalmente, pues yo tengo que colocar una válvula en la subida del tanque también para controlarlo, ¿no? Bueno. Hay unos convenciones para la alimentación de cada uno de los aparatos. Es esta. Entonces, este aparatico indica, ese dibujito indica la alimentación de cada uno de los aparatos que se desprende desde la tubería. Entonces, aquí, si yo pongo esto, me está indicando que esta tubería alimenta este lavaplato. Que en este caso, el lavaplato, fíjense, bueno, tiene la válvula aquí. Igualmente, para el lavamano, debo colocar esto. Entonces, pero vamos a poner, lo pongo y después les explico, ¿ok? Esto simplemente es convención, ¿no? De que se está alimentando el aparato. Entonces yo voy a alimentar aquí el lavamano, voy a alimentar el sanitario y voy a alimentar la ducha. Tema de dibujo. Entonces ya tengo alimentado el baño, ¿no? Ahora voy a alimentar también a la zona de labores, que sería esta lavadora y este lavadero. Bueno. Hay una cosa que es importante. Después verán que hay unos dibujos isométricos que representan, digamos que en dos dimensiones, la realidad de lo que ocurre, cómo suben y cómo cruzan las tuberías. Así se están mostrando en planta desde arriba. Entonces, lógicamente, fíjense, la tubería esta principal va por el piso, pero cuando llega a alimentar a cada uno de los aparatos, sube hasta la pared y más o menos a 40 centímetros, pues se mete, por ejemplo, aquí llega la tubería, va por el suelo, pero cuando llega aquí, pues ella sube hasta 40 centímetros de alto sobre la pared y esta tubería va incrustada en la pared a 40 centímetros. Y a esa altura, dependiendo la altura a la cual se debe alimentar los aparatos, pues saldrá la tubería. O sea, aquí sube con un codo y sale a la altura que debe alimentarse cada uno de los aparatos. Generalmente los sanitarios se alimentan a 30 centímetros del suelo, los lavamanos a 70, el lavaplato a 80 y las duchas a 2 metros. ¿Cierto? Bueno,
Entonces, eso viéndolo en planta, se vería una cosa así. Cuando suben. Esa bolita ahí nos dice que la tubería viene aquí en el piso, sube y a la altura, pues generalmente 40 centímetros, se pone la válvula y se pone la tubería que alimenta a los aparatos. Y en cada salida, pues saldrá en las alturas que sea necesario para alimentar el aparato. Ya están estandarizadas. El lavamano, el sanitario a 30 centímetros, esto a 70 centímetros, el lavamano y la ducha a 2 metros. Bueno, entonces ya aquí lógicamente también esta misma situación tengo que replicarla a la entrada de cada una de las zonas. O sea, yo tengo que, esta valvulita es un poquito más adelante. Lo mismo que a la entrada de la otra zona. Antes de la válvula, pues la tubería sube, o sea, aquí. Listo, bueno, entonces ya tenemos, fíjense, dibujada toda la red y las conexiones a cada uno de los aparatos. Hay otras convenciones. Ya les digo. Otras convenciones como son los accesorios, lo que se llama Ts y codos. Por ejemplo, bueno, entonces esto representa una T y la tenemos que dibujar, ¿cierto? Aquí representa un codo, ahora lo dibujamos, acá otro codo. Yo copio y la voy arreglando de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Aquí un codo, acá otro codo. Entonces vamos a ir arreglándola. Aquí es un codo, ¿cierto? Entonces vamos a quitar esto y le damos el giro necesario. Les pregunto, ¿ustedes saben trabajar AutoCAD, cierto? Tienen que aprender porque esto es fundamental. Aquí está la T, aquí está este codo. Aquí está una T que tengo que arreglar bien. Aquí está este codo. Vamos a hacerle el giro correspondiente. Pregunté sobre el manejo de AutoCAD. ¿Todos saben o están chorotes todavía, como decimos aquí? Más o menos. Más o menos, profe. Chorote. Ok. Bueno. Entonces, simplemente este es el dibujo de la red.
¿ok? Con sus accesorios, con sus válvulas, con sus llegadas a cada uno de los aparatos. Aquí me faltó este codo, que lo puedo copiar acá. Copiar. Y aquí va este codo. Entonces ya tengo trazada mi red. Nuevamente les indico cómo es el tema. Nos venimos aquí, correcto. Este trazado lo pueden hacer como ustedes crean conveniente. Lo importante que es que todos los aparatos de una zona o que todos los aparatos tengan conexión. Segundo, que cada zona tiene que tener un aislamiento. ¿Cómo se aísla? Con una válvula, poniéndole una válvula. Y básicamente la válvula está ¿para qué? Para que cerrar y aislar la zona, porque el flujo está llegando y entonces si aísla la zona, por ejemplo, se dañó una manguera de este lavamanos o el mezclador o la ducha o la válvula entonces usted cierra aquí y puede hacer la reparación sin ningún problema y sin necesidad de quitarle el agua a las demás zonas de la casa. Pues básicamente el aislamiento con la válvula es para, en caso de que se presente alguna reparación o reparación de daño o cambio de alguna válvula o cualquier reparación, usted puede aislar la zona y hacer la reparación. Cuando termine, pues abre nuevamente y le da suministro a la... Profesor, una pregunta. Sí. ¿Se pone la válvula de cierre siempre después del cambio de nivel? Sí, claro. O sea, es sobre la pared, no en el suelo. En el suelo no puede ir la válvula. Tiene que ser en el suelo. Perdón, en la pared. Esta tubería principal que les dibujé, que es esta que va aquí, hasta aquí, y que tiene acceso para que entre a cada una de las zonas, esa tubería va en el suelo. Cuando llega a alimentar una de las zonas, sube del piso a una altura que generalmente es 40 centímetros. Y ahí se pone la válvula. Toda esta tubería que alimenta por ejemplo, aquí nada más hay un solo aparato, pero por ejemplo en el baño, toda esta tubería que alimenta a cada uno de los accesorios que hay en un baño, que son lavamanos, sanitario y ducha, va a 40 centímetros. Pero por ejemplo, esto está a 30 centímetros, entonces baja 10 centímetros y sale de la pared para poder hacer la conexión del aparato. Aquí está a 70, entonces sube hasta 70, con una T sube hasta 70 y sale de la pared a alimentar el lavamanos. Aquí está a 40, bueno, llega hasta los 2 metros y sale para alimentar la ducha. ¿Sí me explico? Profe, una pregunta, profe. Sí, ¿cuál es la pregunta? Para la instalación de las válvulas, o sea, ¿se dejan a la vista o se ponen en una zona estratégica el cual no se vean? Generalmente, como va incrustada en la pared, eso usted lo puede hacer de dos formas. Una, haciéndole en la pared una cajuelita, donde la válvula, pues la manija se pueda operar. Porque si mete la válvula dentro de la tubería, dentro de la pared y la tapa, pues ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces hay también unas cajitas que venden que se incrustan en la pared y ahí va la válvula. Entonces tienen una tapa y uno destapa la cajita y uno puede operar la válvula a conveniencia. Después veremos cómo se conectan todos estos accesorios. Porque, por ejemplo, las válvulas generalmente tienen rosca hembra. Entonces, esa rosca, pues hay que conectar a la tubería. ¿Cómo se conecta? Con unos adaptadores machos. O sea, tenemos que conocer los accesorios. Ahora los vamos a ver. Y les voy a mostrar un catálogo donde están los accesorios de cada uno de
de las tuberías, ¿no? Codos, test, reducciones, las válvulas, bueno, todos los accesorios, ¿no? Los adaptadores machos, los adaptadores hembras. Bueno, entonces, como les digo, cada uno puede hacer este trazado y de hecho el trabajo inicial que les voy a poner es diseñar una casita. Entonces, cada grupo le mandaré un planito y ustedes tienen que diseñarme la tubería. Inclusive puedo mandar el mismo plano para 1, 2 grupos o 3 grupos. Y lógicamente no, el trazado no puede ser igual porque se supone que 2 cabezas no piensan la misma cosa, a no ser que sean gemelos, y yo creo que ahí no hay ningún gemelo en el curso, ¿cierto? No hay gemelos en el curso, ¿cierto? Entonces, Bueno, esto es individual. Este trazado yo pude hacerlo por aquí, o pude hacerlo directamente por aquí, o pude hacerlo así, entrar aquí como la entrada de la casa es por aquí. Entonces, se ve muy feo poner el medidor aquí. Entonces, yo pude haber hecho esto. Poner el medidor aquí, venirme aquí y trazar por todo el hall. También es otra. O ponerlo de este lado y meterme por este lado también. Entonces, eso es independiente. Lo más aconsejable siempre es tratar de meter esto. No es que sea una camisa de fuerza, pero por la zona de, digamos, de circulación, que por ejemplo, si lo meten en una alcoba hay un daño, pues se tienen que meter y romper la alcoba. En cambio, por ejemplo, si meten la tubería por aquí, es de más fácil acceso, ¿cierto? O por la misma sala y el comedor, que tienen un buen acceso. A veces hay unos pasadizos o una separación entre las casas, y por el callejón usted puede meter la tubería y ir alimentando cada una de las zonas. Y entonces cualquier daño que se presente está en el callejón, ¿cierto? Entonces hay 1000 formas de hacer el trazado. Y eso es potestad de el que está diseñando. Entonces, estamos claros hasta ese punto, el trazado. No hemos hablado de diámetro, no hemos hablado de nada. Hemos hablado del trazado. ¿Cómo se hace el trazado? Conectando el acueducto existente con cada uno de los puntos que tenemos que darle agua. Los baños, la cocina y la zona de labores, para este caso específico. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, está claro. Bueno. Ahora, el siguiente paso es definir los caudales que van a circular por aquí. ¿Cómo se definen esos caudales? Con el famoso método de Hunter. ¿Ok? ¿Cuál es el método de Hunter? Ya lo estuvimos explicando, que a cada uno de los aparatos se le da un peso, una unidad de accesorio, que para el sanitario es 3, para el lavamano 1, para la ducha 2, para el lavaplato 2, para la lavadora 2, para el lavadero 2. Entonces, todas esas unidades de accesorios se suman y se tiene un total de unidades de accesorios para la casa. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar en detalle cómo se hace el procedimiento. Lo primero que tenemos es que contar cuáles son los aparatos que hay en la casa. ¿Cuáles son los aparatos que hay en la casa? Un lavamanos, un sanitario, una ducha, un lavaplato, que es el del lavadero, una lavadora y un lavadero. ¿Cierto? Esos son los aparatos que hay en la casa. Entonces, podemos hacer nosotros
digamos que bueno, vamos entonces a dejar de presentarles el planito, pero antes de dejarles de presentar el planito, está claro cómo va el tema. O sea, este es un trazado que he hecho yo. Ustedes lo pueden hacer, como dije, hay miles de formas. Meterse por aquí, meterse por acá. Lo importante es alimentar todos los aparatos. ¿Por qué? Porque aquí se va a presentar una situación que hay que calcularla. Nosotros, ¿cómo se calcula una red de agua potable? Es determinar la presión a la salida del aparato crítico. Los aparatos críticos son los que están más alejados y los que están a más altura sobre el nivel del piso. En esta casa, ¿cuál creen ustedes que sería el aparato crítico? La ducha, profe. La ducha. Pero si el agua es permanente, pues no hay ningún problema. El agua siempre está entrando aquí y la ducha tendrá pues su presión. ¿No sería el tanque? Un momentico. Bueno, inicialmente tenemos que mirar el tanque. Sí podría ser también un aparato crítico. ¿Por qué? Porque nosotros con la presión que se genera aquí en el punto este de conexión, debemos llenar el tanque. ¿Para qué? Para que cuando el agua se vaya, el tanque haga lo contrario, o sea, el agua se devuelva y alimente cada una de las cosas. Por eso es importante cuando se hacen este tipo de conexiones a tanque elevado, hay que ponerle aquí en la cajilla del medidor una válvula que es una válvula que se llama válvula de cheque. Ustedes saben lo que es una válvula de cheque, ¿cierto? Debieron verlo en el acueducto. Es una válvula que no permite que el agua se regrese. ¿Por qué? Porque si está entrando presión aquí, no hay problemas. Está entrando agua y está surtiendo. Se fue el agua. Entonces, si el tanque está lleno, ¿qué es lo que hace? El agua se devuelve. Y si no encuentra algo que la trae aquí, pues se devuelve a la red y se nos desocupa el tanque. Entonces, siempre cuando hay este tipo de conexión, debemos poner aquí una válvula de cheque en donde va el medidor. Adicionalmente, bueno, debemos hacer para estos casos dos cálculos. Un cálculo cuando el agua viene desde el acueducto y otro cuando el agua se suministra a partir del tanque elevado. También debemos garantizar que en el aparato crítico, que siempre será la ducha, habrá una altura total, una presión tal que cumpla con lo que dice la norma. La norma dice que creo que son 5 metros, 5 algo, aunque generalmente en estos casos, cuando son casas de un solo piso, 5 metros es mucho y se puede dejar hasta una presión de 2 metros, que es buena, una presión buena. ¿Por qué? Porque primero que esta estructura del tanque elevado es costosa y entre más alta sea, pues más presión habrá, pero también se gastará más en su construcción. Entonces nosotros debemos, inclusive nuestro diseño debe decir cuál debe ser la altura del tanque para que nos llegue agua con una presión adecuada en el aparato crítico. Entonces esos son los cálculos que hay que hacer. Bueno, entonces para este caso habría que hacer dos cálculos. ¿Estamos claros? O sea, primero, suponiendo que se está alimentando directamente del acueducto. Y segundo, que cuando se vaya el agua, vamos a estar entonces alimentando lo contrario, o sea, desde el tanque a esto. Entonces, en ambas situaciones debemos garantizar que en el aparato crítico por lo menos se cumpla la presión mínima que exige la norma. Ese es el diseño al fin y al cabo. Demostrar que la presión en el aparato crítico cumple con la norma de presión. Bueno. ¿Cuál creen ustedes, les pregunto,
es la presión aquí en este punto, en el punto de conexión del acueducto? ¿Cuál creen que es la presión mínima para ser más explícito? ¿Me están escuchando? A ver. ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos, profe. ¿Cómo, profe? Repita de nuevo la pregunta. Bueno, simplemente les pregunto que cuál sería la presión mínima en este punto de conexión. Ustedes vieron sanitaria 1, ¿cierto? Entonces me deben responder esa pregunta porque la deben conocer. Entonces, ¿qué me dicen? Cuando ustedes diseñan una red de acueducto, el sistema de un municipio, del acueducto, o sea, las tuberías estas que van por fuera, no las de la casa, sino las que van por fuera. ¿Qué dice la norma? Profe, 10 o 15 metros columna de agua. Esa es la respuesta. Dependiendo de la cantidad de habitantes, si es de 12.000 mayor o si inferior es, a 12.500. si el municipio, la vereda, tiene menos hasta 12.500 habitantes, la presión mínima debe ser 10. Entonces, con toda seguridad, si usted hace un cálculo con que la presión aquí sea 10 metros, lógicamente que a medida que entra un caudal aquí y que va recogiendo la tubería, se va perdiendo presión. Usted debe garantizar que la presión acá es un valor y ese es el cálculo que tiene que hacer partiendo de que sea 10 metros o 15 metros, dependiendo, como dice la norma de acueducto, que 10 o 15 metros cabeza de agua. Entonces, ya usted parte con una presión inicial. A medida que entra el caudal que se necesita para alimentar acá, pues va a ir, cada punto va a ir perdiendo presión y al final tiene que escoger la ruta crítica. O sea, para este caso, la ruta crítica, ¿cuál sería? Inicialmente, entrando aquí, saliendo aquí, llegando aquí y entrando nuevamente aquí y llegando acá. ¿Por qué? Porque aquí es donde se alimenta el aparato crítico, que es la ducha. Entonces, le voy a dibujar en una línea que nos dice cuál es la ruta crítica. Vamos a dibujarla inicialmente y le vamos a poner otro color para que vean cuál es la ruta crítica. Esa es la ruta crítica. O sea, la ruta que lleva el agua hasta el aparato crítico. Fíjense, desde aquí, desde la tubería, llega aquí, entra aquí y llega hasta la ducha. Esa es la ruta crítica. Entonces, uno tiene que diseñar, porque si cumple para el aparato crítico,
pues lógicamente cumple para lo demás. Sí, es de lógica, ¿no? O sí está claro la deducción, o sea, la lógica que se aplica. No hay que hacerle diseño a todo el sistema, sino trazar la ruta crítica y determinar que en esa ruta crítica, a la salida del aparato crítico, hay una presión que cumple con la norma. Si uno demuestra en un cuadro de cálculo que la presión que sale al final del aparato crítico cumple con la norma, hemos encontrado el diseño. ¿Por qué? Porque lo demás cumple. Porque si el aparato más desfavorable cumple con la presión, lógicamente los demás cumplen. Sí es claro el tema, que no hay que dibujar o hacer, uno lo puede hacer, lógicamente, y ver qué presión sale aquí y qué presión sale en cada punto, pero eso es redundante, o sea, si cumple aquí, debe cumplir en lo demás. ¿Sí está claro? Partiendo de la presión inicial esta. Alguien me iba a preguntar. ¿Quién me iba a preguntar algo? No se me queden callados, por favor. No, profe, yo le estaba diciendo que sí estaba claro. Repíteme, que no te escuché. Que yo le estaba diciendo que sí estaba claro. Ya, perfecto. Ok, bueno, listo. Profe, Bueno, entonces, en ese orden de ideas, entonces ya tenemos definido el trazado. Entonces, debemos asignar los diámetros de estas tuberías y qué caudales circularán por allí. Para ello, utilizamos el método de Hunter. Entonces, lo primero que debemos hacer es saber cuántos aparatos sanitarios hay y sumar, asignarle las unidades de accesorio que dice el método Hunter a cada aparato y sumar. Entonces, bueno, vamos a salirnos del plano. Ya está claro cómo se hace el trazado y ahora vamos a asignar diámetros. ¿Ok? Bueno. Entonces me voy a salir de aquí. Voy a dejar de presentar. Y vamos a asignar las unidades de accesorio. Están viendo unidades de accesorio de los aparatos sanitarios en el método de Hunter. Sí, profe. Entonces, fíjense, si ustedes miran, vamos a ponerlo una escala mucho mayor para que puedan observar bien. Ahora sí están viendo. Esto es lo que le asigna en unidades de accesorio el método Hunter a cada uno de los aparatos. Sanitario 3, lavamano 1, el orinal 2, duchas 2, lavaderos 2, lavaplatos
2, lavatraperos, llave de manguera, 2. Ok. Bueno, vamos a hacer una copia de esto. Acá, para hacer el cuadrito de nosotros. El de la casita que estamos diseñando. Entonces, ¿cuántos sanitarios hay en esa casa? 1, ¿cierto? Lavamanos, 1. Orinales, 0. Duchas, 1. Lavadero, 1. Lavaplato, 1. Aquí me faltó lavadora. La lavadora, el 2 también. Lavadora, 1. Llaves de manguera, no le vamos a poner llaves de manguera, 0. Entonces, esto, donde sea 0, vamos a borrarlo para que no... Entonces, realmente los aparatos que hay son estos que están aquí. Un sanitario, un lavamanos, un lavadero y un lavaplatos. El total de unidades es multiplicar el número de aparatos por sus unidades de accesorio, que serían, para este caso, 3. Estas son la totalidad de las unidades de accesorio y la sumatoria de esto serían 12. Entonces, esta casa, esta habitación, esta vivienda que nosotros estamos haciendo, tiene en el método de Hunter un total de 12 unidades de accesorio. ¿Sí está claro? O sea, es ponerle lo que le da, el peso que le da en unidades el método Hunter y buscar cuánto hay de cada uno de estos accesorios, de cada uno de estos aparatos, perdón. Y después se multiplica el número de unidades por el número de aparatos y te da un valor. Al final hace uno la sumatoria de todo y le da el total de las unidades, que tiene la vivienda. ¿Estamos claros allí en cómo se hace? Sí, profe. Esto que está aquí ya esto está definido, o sea, esto es lo que el peso en unidades que le da el método Hunter a cada uno de los aparatos. ¿Ok? Bueno. Entonces ya teniendo este valor de 12, uno entra a la curva de Hunter. Bueno, entonces, ojo, vamos a, porque me tengo que salir de para presentarles la curva de Hunter. En la curva de Hunter les expliqué que dependiendo de hay una curva o una tabla también, porque la tabla tiene puntos para sanitarios de tanque y sanitarios de fluxómetro. Generalmente en las viviendas se ponen sanitarios de tanque. Los sanitarios de fluxómetro generalmente son para baños públicos, en los grandes almacenes, las grandes superficies. En el Guacarí usted entra a los baños y son sanitarios de fluxómetro, que
el valor de la unidad de sanitario de fluxómetro es 10. Este valor para estos son sanitarios de tanque. Vamos a ponerle aquí de tanque. De tanque. Es 3. Pero el de fluxómetro es 10. ¿Okay? Lógicamente, si es de fluxómetro acá, entonces usted tendría que ponerle acá no 3, sino 10. Entonces esto aquí le daría 30 y acá, lógicamente, las unidades cambiarían, ¿no? Vamos a terminar de arreglar este cuadrito. Está listo. Entonces, en total son 12 unidades de accesorios que tiene esta vivienda. Entonces, listo, ya tenemos las unidades de accesorios, 12, ¿cierto? Correcto. ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a salirnos Sí, de aquí. profe. Profe. Vamos a salirnos de... Y vamos a presentar la curva. Esta es la tabla de Hunter. Este archivo, en cualquier texto de Sanitaria 2 de diseño de instalaciones, puede usted encontrar una curva que se asemeja a esto. O sea, usted lo puede encontrar en cualquier punto en la curva. O sea, aquí están las unidades, el total de unidades. Uno entra si este es el de tanque o este es el de fluxómetro. Pero también está tabulado y es mejor entrar a la tabla, que es más fácil. Entonces, el caudal, fíjate, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se consigue con la tabla de Hunter? El caudal máximo probable. O sea, el caudal máximo que se puede presentar en esa vivienda se consigue en esta tabla. Porque, como les dije, es imposible que todos los aparatos estén funcionando al tiempo. Hay una ley de probabilidades que el señor Hunter la utilizó y que determina la probabilidad de que se estén utilizando tantos aparatos dependiendo del número de aparatos que hay en la vivienda. Entonces, este es el caudal máximo probable que va a necesitar la vivienda para su alimentación. Entonces, aquí están el número de unidades. ¿Cuántas fueron las unidades que nosotros calculamos? 3, profe. No, el total. 12. 12. 12. Entonces, fíjense, ¿cuál es el caudal máximo probable? Hay un fluxómetro y como es de tanque, entonces el caudal máximo probable es 0.24 litros segundo. Ese es el caudal máximo que va a entrar a la casa. 0.24 litros segundo. El caudal en litros segundo, entonces sería 0.24. ¿Ok? Bueno. Ese sería el total. Vamos a mostrarles nuevamente y nuevamente el plano, y vamos a hacer una operación porque hay que nombrar los puntos de entrada que pueden ser numéricos o pueden ser letras. Yo generalmente uso letras para definir los tramos de tuberías de la ruta crítica. Los tramos de tubería de la ruta crítica. Entonces, me voy a salir de aquí. Bueno, está claro ya cómo se encuentra el caudal máximo. ¿Ok? ¿Sí está claro o no entendieron? Sí, profesor, claro. Hacer el cuadrito. Claro, profe.
cuadrito y entrar a este cuadro o tabla de Hunter. Ok. Bueno, vamos entonces a dejar de presentar aquí y nos metemos nuevamente a nuestro planito. Vamos a darles un color diferente para que se distinga. Vamos a ponerle aquí un color a las letras, un color magenta. Entonces, nombramos el primer punto de la ruta donde arranca, ¿cierto? En el punto que arranca es este. Y vamos a copiar, después nombramos porque nos va a copiar el mismo A, pero vamos a ir copiando. Bueno, la ruta sigue aquí. ¿Dónde cambia ya? ¿Dónde entra en alguna parte? Aquí, ¿cierto? Aquí ya entra, ya el tramo, la cantidad de agua que viene de acá es la total. Pero ya cuando llega aquí, deja una parte aquí para el lavadero, ¿cierto? Entonces ya hay que hacerle, nombrar esa entrada. Después sigue aquí, entra al baño. Y después va alimentando cada uno de estos aparatos, porque vamos en la ruta crítica hasta aquí. Entonces, aquí tendríamos el A, aquí tendríamos el punto B, ¿okay? Aquí tendríamos el punto C, aquí tendríamos el punto D, aquí tendríamos el punto E. Eso, ustedes pueden hacerlo también con números, ¿no? Y por último, este que sería el F. Entonces, la ruta crítica, el agua entraría total aquí, ¿cierto? Total. Aquí deja una cantidad para el lavamanos, sigue el resto, aquí deja una cantidad para el baño, aquí sigue y con la cantidad total menos lo que dejó en la cocina y lo que dejó en el baño, y aquí ya entra la cantidad necesaria para alimentar esto nada más. En cierta ocasión, cuando ya no se esté utilizando ninguno de los aparatos estos, pues el agua entraría y llenaría el tanque. Sí. Inclusive, cuando hay buena presión y hay buen suministro, inclusive utilizando esto, se puede ir llenando el tanque, dependiendo de la disponibilidad de caudal y presión que haya en el momento en el sector. Pero básicamente es ponerle letras a la ruta crítica. Entonces, usted tiene que, ¿por qué? ¿Y por qué se le ponen? Porque cada tramo, por ejemplo, este tramo de AB, ustedes ven que el agua entra y llega aquí, pero cuando ya llega aquí, deja una parte de agua para el lavaplato. Entonces ya el caudal que pasa por aquí ya es otro. Entonces ya este tramo para calcularlo sería otro. Y así sucesivamente, ¿cierto? Cuando entra aquí, entra todo el caudal para alimentar el baño. Cuando pasa por el lavadero, deja un agua en el lavadero y ya solamente cruza lo que se necesita para el sanitario y para la ducha. Cuando cruza aquí por el sanitario, ya solamente va
el caudal que va para la ducha. Entonces, ¿cómo se obtienen esos caudales? Muy sencillo. Entonces, vamos a poner unos cuadritos que nos van a decir cuántas unidades de accesorio van corriendo por las tuberías. Entonces, vamos a poner este cuadrito aquí de un color, para distinguirlo, de un color verde. Y vamos a ponerle unos números. Tenemos que esto es 12. En el tramo AB, ¿cuántas unidades van corriendo? 12, ¿cierto? Entra toda. Entonces, si yo sigo la ruta crítica y quiero poner cuántas unidades van aquí, lo estoy haciendo grande para que lo observen bien. ¿Cuántas unidades correrían en el tramo BC? ¿Cuántas crees que corren? Las 12 menos las que entran en el lavaplato. ¿El lavaplato cuántas unidades tiene? 2, profesor. 2, ¿verdad? Entonces aquí quedarían 10. 10, ¿cierto? Porque 2 se quedaron aquí. Ok. Al baño, ¿cuántas entrarían? Si este vale 1, este vale 3 y este vale 2, serían 6 que entrarían al baño, ¿cierto? Tienen que entrar 6 para poder alimentar todo. Entonces, al baño entrarían, vamos a hacerlas más pequeñitas porque entonces, en el tramo BC está claro que van 10. Si aquí entran 2 y aquí se quedan 2 para alimentar esto, aquí llegarían 10, ¿cierto? Y al baño entrarían 10. 6. ¿Por qué entrarían 6? ¿Por qué entrarían 6? Hombre, simplemente porque Dos de la lavadora. este vale 1, Y este vale 3 y este vale 2. Entonces deberían No son 4, profesor. 6. Son 4. No, 6. Son 4 porque 10 menos 6 no son 4. Háblame más duro que no te escuché. ¿Por qué dices que son 4? Porque en B van 10 y le No, resto no te 6. escucho son nada. 4. Profesor, porque en el punto B van 10 y acá le voy a restar 6. No, Sergio, trata de mejorar el sonido. Que no se te escucha Profesor, bien. él está diciendo que como van 10 y allá hay 6, serían 10 menos 6 igual a 4. Bueno, déjame y le trato de levantar el volumen. Ahora sí, háblame, Sergio, ¿qué es lo que me dices? No, profesor, lo que le dijo la compañera, le estoy diciendo que en el punto B, como ya van 10, entonces acá le voy a restar 6. Sí, y entonces ahí siguen 4 para adelante, siguen 4. Porque venían 10 y se quedan 6, quedarían 4 que van precisamente a la zona de labores que tiene 4. La zona de labores tiene 4. Por eso, profe, pero quedarían 4, no 6.
No, 6 entran al baño. Un momentico, es que de pronto no lo coloqué bien. Aquí, aquí, entran aquí 4. 6, perdón. Y aquí siguen 4. ¿Cierto? ¿Está claro ahora sí? Así. Pero Sí, claro, profe, sí, está claro. bueno, entonces, ¿cuántas irían entre D y E? O sea, entre D y E, ¿cuántas irían? Una. 5, profe. 4, profe. 5. 5 5 porque el lavamanos tiene una. Porque el lavamanos tiene una. Entonces aquí se quedaría una, y si vienen 6, entrarían 5. Y entre E y F irían ¿cuántas? 2. 3, profe. 2. 2, porque se quedan 3 en el sanitario. ¿Cierto? Entonces, ¿qué caudal iría por cada uno de estos tramos? Hombre, es simplemente buscar en la tabla de Hunter qué caudal tienen las 10 unidades, qué caudal tienen las 6 unidades, qué caudal tienen las 5 unidades y qué caudal tienen las 2 unidades. Entonces, es un ejercicio muy sencillo, entrando todo y viendo qué se va quedando. Lo primero que hay que identificar, les dije inicialmente, que es la ruta crítica del aparato crítico. Estamos claros cómo se ubican las unidades de accesorio para cada tramo. Entonces, bueno, entonces les voy a pedir un favor. Como vamos a entrar a hacer los cálculos, anótenme lo siguiente. El tramo A, pongan tramo y número de unidades de accesorio. Entonces, hagan una columna, un cuadrito. El tramo AB, BC, CD, DE y EF. Y el equivalente de las unidades de accesorio para cada tramo. Anótenme eso. Entonces, el tramo AB tiene 12. El tramo BC, 10. El CD, 6. El DE, 5. Y el EF, 2. ¿Ok? Anótenlo. Vamos a dejar de presentar aquí. Bueno, antes, ¿está claro esto? Lo que acabo de explicarles. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, dejamos de presentar y hacemos el siguiente momento. Bueno, este es un cuadro. Están viendo el cuadro.
Sí, profe. Bueno, este cuadro yo les voy a pasar una copia de este cuadro. Eso pues es simple. Yo lo desarrollé para este cálculo pero basado, eso lo podemos calcular por Darcy-Weisbach, pero el maestro Rafael Pérez Carmona nos presenta una fórmula más sencilla, que es la fórmula de Flaman, que es muy fácil de aplicar. La fórmula de Flaman está dada por esta expresión. J, que es la pérdida de presión metro a metro, es igual a 6.1 por C por Q a la 1.75 sobre el diámetro a la 4.75. La pérdida está en metro sobre metro, el caudal en metros cúbicos segundo, el diámetro interno en metros y el coeficiente de fricción para la fórmula de Flaman en el PVC es .0001. Entonces, aplicamos para ver las pérdidas de presión que se producen por los caudales que fluyen a través de la tubería. Se presenta, hay que ponerlas en metros cúbicos segundo, ¿no? Y se calcula el J o la pérdida metro por metro por la fórmula de Flaman. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar las unidades. ¿Cuántas unidades son en el tramo AB? 12, ¿cierto? Sí, profe. En el BC. 10, En el CD. 6. 6, En el DE. 5. Y en el EF. 2. Aquí están. También debemos hacer el cálculo de la pérdida que se produce en el medidor. Hay que hacerlo independiente porque el medidor no es una tubería. El medidor, cualquier medidor tiene una curva de pérdidas que, dependiendo el caudal, uno puede entrar a la curva y saber cuál es la pérdida que se produce. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos y qué caudal fluye por el medidor? Bueno, las mismas 12. Si entran 12, por el medidor fluyen 12. Entonces, está claro aquí el tema del cuadrito de las unidades. Para cada tramo se le asignan las unidades que nos dieron al hacer el análisis allá en el plano. ¿Ok? Entran por AB12, por el medidor pasan las mismas 12, el PC es 10 y así sucede. Entonces, buscamos, ya dijimos, para 12 es .24. Para 10, vamos a buscar cuánto. Entonces, van a anotar el caudal para cada una de estas unidades de accesorio. 10, 6, 5 y 2, porque ya la de 12 la hallamos que es .24, ¿cierto? Entonces voy a mostrarles nuevamente y van a anotar cuál es el caudal para cada uno de esos tramos. ¿Ok? Para 10, ¿cuánto sería? Ah, bueno, están viendo ya la tabla de caudal máximo probable de Hunter. Sí, profe. Bueno, 10 tienen .22. Para 6. 0.18. Para 5. 0.17. Para 2. 0.14. Bueno, entonces esos son los valores. Vamos a ver si corresponde. 2, 0, 0.14,
0.17, 0.18 y 0.22, ¿cierto? ¿Los anotaron los valores? Sí, profe. Bueno, entonces... Sí, profe. Bueno. Antes de presentar, volvamos entonces a nuestro cuadrito. Aquí está. Punto 24, que es el de 12, punto 22, punto 18, punto 17 y punto 14. Ok. Estos valores, como la fórmula está en ¿cómo es? En metros cúbicos segundo, entonces la tabla de Hunter nos la da en litros segundo. Hay que convertir eso a metros cúbicos segundo, es dividiendo entre 1000. Entonces, el caudal en metros cúbicos segundo para este tramo es este, y para los diferentes tramos lo que está aquí establecido. Es simplemente dividir este entre 1000. ¿Ok? Bueno. Ahora que viene la asignación del diámetro. Es lo más importante. Entonces, ¿cómo buscarían ustedes el diámetro que se necesita para transportar este caudal? Aquí está que es media pulgada. ¿Cómo sacarían ustedes que es media pulgada? Aquí yo tengo un cuadrito donde están el diámetro interno de los diferentes tuberías, de media, de 3/4, de 1, de 1/4, 1,5 y 2 pulgadas. Este es el diámetro en milímetros. Ok. Hay una de las digamos, de las normas dentro de un sistema de agua potable de una vivienda, dice que las velocidades deben estar comprendidas entre 0.6 y 2 metros por segundo. Entonces, si tienen esa norma de que la velocidad debe estar comprendida en ese rango entre 0.6 y 2 metros, la recomendada entre 0.2 y 6 y 2 metros, pues es muy fácil. Si yo tengo que caudal es igual a velocidad por área, ¿cierto? Por área. El caudal lo conozco. Puedo asumir una velocidad en el rango que me da la norma. Y puedo hallar el área. Y si hallo el área, como conozco que el área de un círculo es pi cuadrado sobre 4 y conozco el área, entonces puedo despejar el diámetro y tener un diámetro que para cada uno de estos caudales. Entonces, ¿qué hace uno generalmente? Bueno, coge la velocidad promedio. ¿Cuál es el mínimo? 0.6 y el máximo 2. ¿El promedio cuánto sería? 1.3, ¿cierto? Esa sería la velocidad promedio. Entonces, con esa velocidad promedio, hagan el ejercicio, por favor, y me dicen cuánto les da si la velocidad es 1.3 y el caudal es 0.00024 metros cúbicos segundo y la velocidad 1.3, ¿cuánto les da el área del tubo para ese caso? Vamos a hacerlo acá. Profesor, siendo caudal 0,00024 y el valor de la velocidad 1,3, nos daría un área de 0,184 por 10 a la menos 3. Bueno, ahora, en base a esa área, calculen qué diámetro les da en metros, sabiendo que el área de un círculo es pi d cuadrado sobre 4. Despejen d
Ya conocen el área y pi es una constante y el otro valor 4 también es una constante. Entonces, despejen cuánto sería el valor del diámetro en metros que les da para ese caso específico. $0,015. Eso les da en metros, multiplíquenlo por 1000 para que les den milímetros. 15. Fíjense, 15 milímetros sería un tubo de 15 milímetros puede fácilmente transportar esta tubería con una velocidad, ese caudal, perdón, de 0.24, punto triple 0.24, con una velocidad de 1.3 metros por segundo. Fíjense que la tubería mínima que se fabrica es de media pulgada y tiene 18 milímetros. O sea, que si sirve para el más grande, para todo lo demás será media también. ¿Sí me expliqué? O sea, fíjense, aquí con el cálculo que hicimos nos da 15 milímetros y la tubería de media tiene 18 milímetros, un poco más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la velocidad va a ser mucho menor que 1.3. Porque el diámetro que ustedes acaban de calcular es un diámetro, digamos, el diámetro teórico, pero en la realidad se fabrica en un tubo de media que es 18.18 y ese es el tubo que tienen que escoger. Media pulgada. El diámetro es ese en metros, 0.01818, que resulta de dividir 18.18, que son milímetros, entre 1000, para que sea diámetro en metros. ¿Ok? Entonces, el J es simplemente aplicar la fórmula, que la podemos aplicar aquí, miren, 6.1 por C es este valor, por Q es este valor, elevado a la 1,75, sobre el D es este valor, y elevado a la 475, y le da la pérdida metro por metro. Entonces, ¿cómo hallamos la pérdida total? Hombre, simplemente medimos la longitud real y la longitud equivalente por accesorios y sumamos la longitud total. Al multiplicar la longitud total por el J, hallamos la pérdida en cada uno de los tramos. ¿Sí está claro cómo se hace el procedimiento? Callados. Sí, profe, sí, claro. Profe, ¿podrías repetir lo de cómo hallar J? Es simplemente aplicar esta fórmula que te estoy mostrando. ¿Cierto? En Excel multiplican 6.1 por C por Q, pero tienen que meter Q, fíjense, vamos, este es otro. Estás viendo el cuadro de cálculo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mira lo que dice la fórmula en Excel. 6.1 por C. Aquí pongo C, pesos 8, que es C, este valor, que para el PVC es 0.001. Por Q, ¿pero qué es Q? G12, aquí está el caudal, G12, elevado a la 1.75, aquí dice elevado a la 1.75, sobre el diámetro ¿cuál es? Este, 0.018 elevado a la 4.75, es simplemente escribir la fórmula, esta que está aquí en los términos de Excel, para que te haga el cálculo. ¿Sí? ¿Sí o no entendiste? Sí, señor.
Sí, señor. ¿Entendiste? Sí. Bueno, ok. Bueno, para hallar la pérdida total que se produce en el tramo, en cada tramo, hay que multiplicar el J por la longitud total. Pero ustedes saben que en la longitud total es la longitud real más la longitud por accesorios. Y entonces para cada tramo hay que sacar estos valores. Entonces, vámonos al plano nuevamente y vamos sacando tramo por tramo. En este cuadro de cálculo también yo tengo las longitudes equivalentes. O sea, ¿a qué equivale un codo de media de 90, una T, una válvula, todos los accesorios en longitud equivalente? Ustedes el concepto de longitud equivalente lo deben tener, ¿cierto? Porque eso debieron verlo en hidráulica y en sanitaria 1. Sí, claro, profesor, claro. Estas son las longitudes equivalentes de los accesorios. Dependiendo del accesorio y del diámetro del accesorio. Aquí, sí, claro, dependiendo. En este cuadro que está en el mismo cuadro que yo hago, están las longitudes equivalentes. Entonces, nos vamos simplemente, fíjense, longitud real. Bueno, es medir en el plano cuánto es el tramo AB. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a salirnos de aquí. Y entramos al plano nuevamente. ¿Ya están en el plano? Sí, están en el plano. Sí, profe. Bueno, entonces se pueden, en Excel se pueden hacer de dos formas. Ustedes pueden medir, como el tramo es esto hasta aquí. Entonces, se puede hacer de dos formas. Yo generalmente, ¿qué es lo que hago? Trazo una línea paralela. Y entonces le doy a esa línea paralela control 1. Y me dice que esa longitud que medí da de la línea, que es la longitud, da 11.22. Uno pone aproxima, ¿no? Eso no tiene que ser exacto. 11.25. Pone 11.25, mide ese tramo. Otra forma es, aquí, mide uno este tramo, ¿cuánto mide? Sumemos ahí, 0.53 por este lado y por acá. $10.69. ¿Cuánto da eso? 0.53 más 10.69. 11.20 y pico, ¿cierto? 11.22. 11.22, pues. Listo, lo mismo. Entonces, hay dos formas. Esa, digamos, igualmente para cada uno de los tramos va uno midiendo. Por ejemplo, para el tramo BC, como yo lo hago con línea, entonces una polilínea, ¿no? No línea individual porque no se la da completa. Da 2.43 y así se van haciendo cada una de las longitudes reales. La longitud de los accesorios equivalentes, bueno, uno tiene que contar los accesorios equivalentes o los accesorios que van en el tramo. En este tramo, primero, aquí hay un codo de media y hay una T. Ustedes saben que las T pueden ser de paso directo o de vuelta. Ya les digo cómo es la T puede ser lateral o directa. ¿Cuándo es lateral?
Lateral es cuando el agua hace un giro. El agua sigue para acá. Y directa es que el agua sigue para acá. Nosotros estamos calculando es la línea crítica, la ruta crítica. Entonces, el agua sigue esta corriente. Aquí la T esta sería directa, ¿cierto? De directa porque el agua sigue para acá. Estamos calculando la ruta esta. No estamos calculando este tramo para acá. Si estuviéramos calculando para acá, este giro sí sería una T de lateral. Entonces, estos dos valores, estos dos accesorios conforman los accesorios de este tramo. Entonces, uno busca la longitud equivalente de una T lateral de paso directo y de un codo de 90. Para el segundo tramo, la misma cosa, un codo de 90. Aquí ya la T no es lateral porque no es de paso directo porque el agua gira para la izquierda. Entonces es lateral. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, en el siguiente tramo, está este codo. ¿Cuántos codos creen ustedes que hay aquí? En el tramo CD. Está este que llega aquí. El que llega a la pared y sube. Y el que coge para la izquierda. Entonces serían 1, 2 y 3. 3 codos. Y la válvula. Y una T. En el tramo CD, fíjense todo lo que hay. Está este codo que dobla hacia la pared. El que sube del piso hasta arriba y el que coge hacia la izquierda serían 3. Está la válvula y está esta T. El siguiente tramo, solamente esta T. El siguiente tramo estarían el codo que va a 40 centímetros, el que sube hasta la ducha, que sería también otro codo, y adicionalmente una válvula en la mitad, porque las duchas tienen una válvula. Entonces, este tramo sería 2 codos y una válvula. Entonces, simplemente es contar para cada tramo los accesorios que hay y darle su longitud equivalente. Entonces, la sumatoria de todas esas longitudes equivalentes nos da más la longitud real, nos da la longitud del tramo. ¿Está claro el tema? Sí. Bueno, aquí yo les estoy mostrando en planta, para que entiendan mejor, les voy a mostrar un isométrico. Fíjense, por ejemplo, aquí el agua entra así. Este es otro tema. Entonces, por ejemplo, aquí entra al baño. Aunque esto debería ser no hasta aquí, sino más bien déjenme ir. Por ejemplo, bien, lo que yo les decía, aquí está, esto es lo que entra al baño, fíjense. Entra al baño aquí 1, 2, y allá había otro codo en planta. Aquí está la válvula, aquí sube al lavadero, perdón, aquí entra el lavaplato. Pero esta es la cocina y este es el sanitario. Bueno, aquí el sanitario está y aquí la ducha, sanitario y lavamanos. Aquí hay un lavadero, pero que está en la parte externa. Este es otro, pero es para que sepan cómo es que llega. Entra, va por la pared y sube a la ducha. Aquí la ducha tiene
una válvula. Entonces, todos estos accesorios hay que contarlo, el codo, la ducha, la válvula y al final otro codo que es el que hace que la ducha salga desde la pared, desde adentro de la pared. Entonces hay que contar esos accesorios, buscarle su longitud equivalente y sumarlo. Sí está claro qué es lo que deben hacer. Entonces cada tramo tiene su longitud real y su longitud equivalente de acuerdo a los accesorios que tenga el tramo. Entonces, voy a dejar de presentar aquí. Y miramos entonces nuevamente el cuadro de cálculo. Entonces simplemente es aquí, venirse aquí, por ejemplo, el codo para media pulgada es 0.5. La válvula de paso directo 0.3, lateral 1, la válvula de corte 0.1 y para el diámetro de media, para cada uno de los diámetros, si hay otros diámetros, pues tocará buscar en la columna de cada diámetro. Entonces colocar aquí la sumatoria de esas longitudes equivalentes y aquí la longitud real. La longitud total es la suma de este más este. Entonces, al multiplicar la longitud total por el J, nos da la pérdida. Entonces, aquí podemos hacer un chequeo del área. El área, pues el área de la tubería siempre será la misma, porque los diámetros son iguales. La velocidad es multiplicarlo, dividirlo entre el caudal sobre el área, y les da, fíjense que aquí todos están dentro del rango. Aquí da un poquito menos, 0.54, pero recuerden que nos dio mucho menos. Nos dio 15 el diámetro escogido y le pusimos 18, entonces por eso baja un poquito. Entonces, la cota piezométrica inicial, fíjense, 10 metros. La final menos la pérdida, la cota piezométrica final sería la inicial menos la pérdida, o sea, y ahí se van restando. La piezométrica es la presión al inicio. Entonces, hay que mirar, es la cota piezométrica ahí es 10 metros, porque estamos suponiendo que estábamos en la tubería en el piso. Ahí la tubería se eleva de 10 metros. Y hay que mirar las cotas, bueno, pero ya no nos da tiempo. Para la próxima clase explicamos mejor eso. Pero les voy a mandar este cuadrito para que lo tengan y lo vayan estudiando. Al final, ¿qué debemos calcular? La presión al final del aparato crítico, que debe ser mayor que lo que dice la norma. Y si es lo que dice la norma, pues estamos bien. Entonces simplemente es en el plano poner los diámetros, y ya sabemos que, y lógicamente acompañado del cuadro de cálculo que soporta ese diseño. Entonces básicamente el diseño consiste en, fíjense, hacer el trazado, conectar todos los puntos, determinar los caudales, determinar la ruta crítica, determinar los caudales que cruzan por esa ruta crítica tramo por tramo y definir los diámetros. Y al final calcular o determinar o calcular que la presión al final de la ruta crítica o la presión de salida en el aparato crítico es mayor que lo que dice la norma. Y ese es todo el diseño. ¿Estamos claros? En la siguiente clase vamos a terminar de hacer el ejercicio y no solamente calcular lo que
lo correspondiente a este ejemplo, sino también lo correspondiente a cuando se alimenta. Aquí es la alimentación directa de la GOAT, cuando se alimenta del tanque hacia la casa. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces quedamos así. Espero que hayan entendido todo y cuando terminemos el ejercicio lo van a entender mejor. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, profe. ¿Preguntas? Bueno, profe. Bueno, profe. Listo, bueno, entonces quedamos así. Que pasen buena noche. Chao. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego.